Carísimos hermanos, en la gracia del Señor Jesucristo, reciban un fraterno saludo de paz a vosotros. Es de mucha alegría el poder llegar hasta cada uno de vosotros con el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y hoy bajo el título Falsos Maestros. Quisiera que me acompañen a elevar una plegaria a nuestro Dios. Bendito y eterno Padre que está en los cielos, venimos delante de su presencia con regocijo, con adoración, con acción de gracias, porque reconocemos su amor, su misericordia en favor nuestro. Bendito Padre, le pedimos que también perdone nuestros pecados y que hallemos gracia delante de sus ojos. Que usted también nos llene de ese entendimiento y esa guía del poder de su Espíritu para poder edificarnos en su palabra y poder crecer espiritualmente. Padre, gracias le damos y lo hacemos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Y les invito a abrir su escritura en la primera carta a Timoteo en el capítulo 6, versículos del 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. En estos versículos se nos advierte contra aquellos falsos enseñadores que están promoviendo doctrinas extrañas, ajenas a la sana doctrina de Cristo y que causan divisiones, son orgullosos, discuten cosas vanas, pero la verdadera doctrina, la verdadera enseñanza se evidencia por la piedad y la paz, mientras que esas desviaciones doctrinales revelan las obras de la carne de aquellos que promueven estas enseñanzas. Estos son sumamente arrogantes, interesados en lo terrenal, en sus ganancias deshonestas. Quisiera que a través de estos pasajes nosotros también aprendamos a identificar a estos falsos maestros, pues vivimos en esa era de la información, pero también en esa era de confusión. A través de los medios de comunicación se difunden distintos mensajes espirituales, vamos a decirlo así, pero no todos esos mensajes o esas enseñanzas provienen del trono de la gracia. Jesucristo mismo nos advirtió tener el debido cuidado
En Mateo 24:11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Él no dijo algunos, sino dijo muchos. Nosotros debemos cuidar la sana doctrina, pues esta enseñanza que proviene de Dios, proviene del Padre eterno, esta produce salud espiritual. La falsa enseñanza, por el contrario, produce enfermedad, división y orgullo. Dice que estos falsos maestros no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier enseñanza que no se centre en nuestro Señor Jesucristo, sino que tome un rumbo diferente, se enfoque en el hombre, por ejemplo, en el dinero o en otra cosa que no sea la obra redentora de Cristo, a estas enseñanzas hay que huirles, pues hay muchos evangelios que son evangelios los cuales alimentan únicamente el ego de los oyentes, se ajustan a las necesidades de aquellos que reciben esa palabra. Y Pablo expresa, no es que hayan muchos evangelios, sino que algunos han pervertido el verdadero evangelio. Pero en Gálatas 1:8 el apóstol también enérgicamente advierte, mas si aún alguno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Estos falsos maestros muchas veces manifiestan tener revelaciones directas a través de sueños. Comienzan a decir, el Señor me ha hablado, el Señor me ha dicho, y muchas personas se confían de estos mensajes que supuestamente vienen desde el cielo, pero que están alejados de la verdad escritural. Ya lo que el Señor tenía que decirnos ha sido plasmado en las Santas Escrituras. Hebreos 1:1 dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos, a nuestros padres les habló por medio de los profetas, pero a nosotros nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, el cual él mismo constituyó heredero de todo y por el cual asimismo hizo el universo. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el que sostiene todas las cosas. El falso maestro, dice también el apóstol en la lectura inicial, que está envanecido y que nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas.
esa palabra delirar llama mucho nuestra atención, porque algunos, como mencionaba, afirman tener nuevas revelaciones, afirman tener sueños o visiones, pero que contradicen la palabra escrita. El conocimiento, si no está acompañado de obediencia, se vuelve vanidad. Hay algunos que pueden tener mucho léxico teológico, pero al mismo tiempo no saber nada, porque el verdadero conocimiento de Dios transforma el carácter. En 2 de Timoteo 3:5-7 también el apóstol describe a estos falsos maestros diciendo que tendrán una apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Estos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento pleno de la verdad. El falso maestro suele enfocarse en temas periféricos, genealogías o misterios ocultos, supuestamente, para generar una sensación de exclusividad y superioridad intelectual sobre el creyente común. Algunos incluso comienzan a hablar algunas palabritas en hebreo. Si nos vamos a esta desviación del evangelio llamado el mesianismo, comienzan a hablar acerca de las raíces de las palabras y a poder aparentar que ellos también tienen una revelación superior al del creyente ordinario. Si nos vamos por la línea de el pentecostal, estos afirman que hablan lenguas, que ellos son un vaso o un instrumento de Dios, que tienen esas visiones o esos sueños. Pero su vida evidencia que ellos no tienen un cambio. Sus palabras y su fe no van de la mano. El Señor dijo que por su fruto los íbamos a conocer y que nos guardáramos de esos falsos profetas que se visten de ovejas, pero son lobos rapaces. Dice de que estos son orgullosos, son envanecidos y empiezan a discutir acerca de cosas vanas y de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. La falsa enseñanza genera una distorsión del evangelio. Sacar los textos fuera de contexto es una de las maneras que se evidencia y genera una atmósfera de una sospecha constante hacia los demás.
Entonces, el fruto, la conducta, el testimonio de las personas pueden a nosotros darnos indicio si éstas andan en la verdad o simplemente son charlatanes, mercaderes del Santo Evangelio. El mensaje de las Escrituras es un mensaje claro, con principios en el amor de Dios hacia la humanidad, la verdad de nuestro Señor Jesucristo es una verdad que nos santifica, es una verdad que nos limpia, es una verdad que nos lleva a amar y a dar fruto. Pero si el mensaje que alguien transmite nos lleva a odiar, a envidiar y a cualquier otra obra carnal, ese mensaje no es el de nuestro Señor Jesucristo, sino de aquellos que toman la piedad como una fuente de ganancia. Esa es la señal más visible de aquellos falsos maestros que ven a sus oyentes como clientes y ven a la iglesia como una empresa y son movidos por la avaricia. Segunda de Pedro 2:3 dice que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, y sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. La piedad es el amor. La piedad no se puede usar para sacar beneficio. Ellos aparentan la piedad verdadera, pero con sus hechos niegan la eficacia de la piedad. La piedad no es un amuleto para la riqueza material. Muchos predican que al venir a los pies de Jesucristo, sus problemas van a terminar. Muchos predican que si viene a Cristo, sus ganancias de su negocio van a duplicarse, que si pactan con el Señor, sus matrimonios serán restaurados, y venden un evangelio adaptado a la necesidad de cada oyente. Pero Jesús fue muy sincero en cuanto a el evangelio. Y el evangelio, para aquel que lo practica en muchas ocasiones, le acarreará dificultades. Jesús dijo: yo no he venido a poner paz, sino a causar disensión. Por mi causa ustedes van a ser aborrecidos. El mundo los va a aborrecer como a mí me han aborrecido. Y él también dijo: en el mundo
ustedes tendrán aflicciones. Y una vez más dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame cada día. Vivir en Cristo entonces no implica que todo va a ser color de rosa, que nada malo nos va a suceder. El apóstol Pablo dice que aún aquellos que tenemos las primicias de su espíritu, aún nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo glorioso, a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que establecerá un reino de paz y de justicia, pero terrenalmente vamos a padecer muchas tribulaciones, pero el falso maestro es un engañador, es un ilusionista que promete un camino fácil, pero el camino verdadero es estrecho, es angosto, tiene muchas dificultades y pocos son los que van por ese camino. Pero ellos venden un camino sin cruz para poder ellos llenarse los bolsillos. Finalmente, el apóstol Pablo, después que nos ha dicho cómo es la forma de proceder de estos falsos maestros, que deliran de cosas que no saben, o sea, se creen grandes, iluminados, grandes maestros, a tal grado de que muchos se autodenominan apóstoles o profetas. Pero lejos de ser una réplica de aquellos santos apóstoles y profetas, son charlatanes, mercaderes del evangelio. Y el apóstol dice, apártate de los tales, porque ellos no van siguiendo la verdad. Y estos se amontonan. O sea que los falsos maestros son muchos. Y estos hablan fábulas, hablan cosas que ni ellos entienden, pero están envanecidos. Apártate de los tales, es la recomendación final. No es falta de amor esto que el apóstol nos dice, sino que es autodefensa espiritual. Pablo nos dice, dialoga con ellos, pues a ellos sí les gusta contender de cosas que no saben. No dice, trata de entenderlos. Él dice, apártate. Exponerse voluntariamente al error es poner en riesgo la salvación propia y de nuestra familia. El Señor nos dijo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto a ti mismo te salvarás y a los que te oyeren. El apóstol Judas también dice en el verso 3, me ha sido necesario escribiros y exhortaros que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Debemos regresar a nuestras Biblias. Si nosotros sentimos que alguien que nos está hablando de la palabra
se desvía de la verdad y comienza a hablar de su propia cuenta, creyéndose un iluminado, un maestro, pero que habla de su propia concupiscencia. Alejémonos, huyamos de esas enseñanzas. Si vemos que está priorizando un evangelio de la prosperidad o centrado en el hombre, son doctrinas extrañas. Es necesario que nosotros escudriñemos las escrituras, que cuidemos la sana doctrina. Amigo y hermano que nos escucha en esta hora, quizás usted ha sentido esa confusión en su corazón cuando escucha esos mensajes a través de esos medios de comunicación o allí en su colonia o alguien que visita su casa. Y el estándar o la medida es la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque aún no les ha amanecido. Pedro también dice que si alguno habla, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministra, que ministre conforme al don que Dios le ha dado para hacerlo. Escudriñemos las escrituras. Había una iglesia en Berea que era tan noble que ellos cada día escudriñaban la palabra para ver si lo que el apóstol Pablo les había predicado era tal como estaba en las escrituras. Nosotros también debemos ser cautelosos y examinar los espíritus, si son de Dios o son espíritus de error. Debemos oír la tierna voz de nuestro pastor. Su voz es clara, es tierna y es verdad. Sigamos perseverando en la verdad. Jesús dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Juan 17:17. Que nuestro Dios y Padre y su Hijo Jesucristo sean con cada uno de nosotros. Paz, amados hermanos.